Bueno, en esta se las traje simplemente para que ustedes vean la diferencia entre sangre arterial, es decir, sangre de arteria, y sangre venosa, de una vena. La sangre arterial tiene un color rojo brilloso, mientras que la sangre venosa, en condiciones normales, la sangre venosa tiene justamente ese color rojo vinoso, es decir, que son netamente diferentes. Puede ser que ustedes vean a veces cuando uno saca sangre al paciente, que el paciente tiene una sangre muy clarita que pareciera sangre oxigenada, sangre arterial. Sin embargo, estamos completamente seguros que le sacamos de una vena. Y a veces uno saca sangre arterial y pareciese sangre venosa. Justamente eso depende de la cantidad de oxígeno que el individuo tenga dentro de su circulación. Pero lo normal, vuelvo a repetirles, la sangre oxigenada tiene un rojo brillante, mientras que la sangre venosa no oxigenada tiene este color rojo vinoso. Muy bien. Como siempre, entonces, acá me encantó este cuadrito porque acá ustedes tienen un resumen. Por un lado, cómo está compuesta la sangre y por otro lado, qué función cumple. Recuerden, es un tejido que tiene una parte sólida, que son las células, y una parte líquida que se llama plasma. Las células son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, y la parte líquida, compuesta por el plasma, tiene disuelta sustancias. Básicamente, la mayor componente del plasma es agua, pero también hay electrolitos disueltos, hay nutrientes disueltos, hay proteínas disueltas, todos están disueltos en el plasma. Muy bien, ¿por qué es importante la sangre? Por un lado, porque es transportadora. Nuevamente, va a llevar todo el oxígeno y todos los nutrientes a todas las células. Y por otro lado, tiene una función de defensa. Algo de eso les voy a explicar. Entonces, acá yo les hice un resumen de las funciones más importantes de la sangre. Llevan el oxígeno, llevan los nutrientes, pero también por la sangre nosotros de nuestras células sacamos todo lo que no nos sirve. Lleva entonces el dióxido y lleva todos los productos de desecho. También transporta otras sustancias, transporta vitaminas, transporta hormonas, transporta lípidos y tiene su parte celular. Dentro de las células, los glóbulos rojos son los que transportan oxígeno. Los glóbulos blancos sirven para los mecanismos de defensa. Son como nuestro ejército. Es el que nos defiende de todo aquello externo que nos ataca. Y las plaquetas son importantes porque intervienen en la coagulación. Bueno, nuevamente acá ustedes ven cómo el oxígeno entra a las células, ¿dónde se produce el intercambio gaseoso? En los pulmones. Quiere decir que en los pulmones, cuando nosotros inspiramos, cuando tomamos aire, tomamos el oxígeno del medio externo, ese oxígeno entra en nuestros pulmones y a través de un proceso se hace un intercambio y pasa de la luz de los pulmones a los capilares. Los capilares entonces van hacia el corazón y sale del corazón esa sangre oxigenada para ir a todo el organismo. Cuando llega a la célula, el oxígeno entra a la célula, en la célula se producen los metabolismos, se produce el dióxido de carbono. El dióxido de carbono sale de la célula y entra a la sangre. ¿A dónde va? Parte va disuelto en la sangre y parte a través de los glóbulos rojos. Y así viaja nuevamente al corazón y del corazón a los pulmones. ¿Para qué? Para que se dé el intercambio gaseoso. Cada vez que nosotros respiramos, tomamos oxígeno
y liberamos dióxido. Muy bien. El pH de la sangre es en promedio 7,4. Es decir, que la sangre tiene un pH alcalino. La cantidad de sangre que nos tiene un individuo adulto normal en todos sus vasos sanguíneos es aproximadamente en promedio de 5 litros. Se considera que es aproximadamente un 7% del peso corporal del individuo. Acá entonces ustedes ven cuáles son los componentes de la sangre. Por un lado tenemos las células, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y por otro lado el líquido que se llama plasma, formado por iones, agua, proteínas, nutrientes, desechos, gases. Muy bien. En un individuo adulto normal, nosotros sabemos también que hay una proporción entre la parte líquida y la parte sólida de la sangre. Aproximadamente el 55% del total es líquido, se llama plasma, ahí están disueltos todas las sustancias, y el 45% está formado por las células, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Acá nuevamente ustedes ven las distintas proporciones, cómo está conformado principalmente el plasma, proteínas, agua, otros solutos, iones, nutrientes, productos de desecho, gases, etc. Y la parte sólida. Muy bien, un concepto interesante que me gustaría que ya ustedes lo vayan dominando es qué diferencia hay entre plasma y suero. Nosotros muchas veces hablamos de suero sanguíneo y hablamos de plasma. Nosotros dijimos que el plasma es la parte líquida de la sangre. La sangre en nuestro interior, en el interior de nuestro organismo, siempre está en estado líquido. Ahora, ¿qué ocurre si la sangre comienza a salir de nuestro organismo? Por ejemplo, cuando nosotros nos lastimamos. ¿Qué observaron ustedes cada vez que se lastiman? Que pasado un cierto tiempo se forma como una costra, que decimos habitualmente, lo que se forma es un coágulo. ¿Por qué? Porque, dado un proceso fisiológico, es un proceso normal, cuando la sangre sale de nuestro organismo, inmediatamente comienza el proceso de la coagulación, lo cual es lógico de pensar porque si no, cada vez que nos lastimáramos, nos perderíamos toda la sangre, nos desangraríamos, ¿no es cierto? Si no hubiera algo natural que corte la pérdida de sangre. Ese fenómeno se denomina coagulación. Es normal. La sangre entonces es líquida en el interior de nuestros vasos. Pero cuando la sangre sale de los vasos, sale hacia el exterior del organismo, se transforma, es decir, se produce el proceso de la coagulación. Acá ustedes ven entonces cómo nosotros sacamos sangre. Ahora bien, supongamos que yo le saco sangre a un paciente para que entiendan mejor el concepto. ¿Qué va a pasar normalmente si yo le saco sangre? Voy a ver que esa sangre se coagula. Es decir, que yo cuando saco sangre para evitar que la sangre se coagule, tengo que agregarle alguna sustancia. Normalmente esas sustancias se denominan anticoagulantes. Son sustancias que agregadas a la sangre impiden que la sangre coagule. En el laboratorio, nosotros muchas veces sacamos sangre con anticoagulantes justamente porque necesitamos que la sangre no se coagule. Igualmente, cuando ustedes habrán visto alguna bolsa de transfusión, cuando se le transfunde sangre a un paciente, se le inyecta sangre, esa sangre tiene un anticoagulante porque ha salido del cuerpo del individuo. Muy bien. Es decir, que si yo saco sangre y le agrego un anticoagulante, yo lo que voy a ver es lo que ustedes ven a la derecha. Ahí tienen los dos tubos.
recién sacado y después de un tiempo. Si yo saco con anticoagulante y dejo la sangre un cierto tiempo, el tubito parado, ¿qué es lo que voy a ver? Que se separan dos capas netas. Se va al fondo todas las células y lo que queda arriba se llama plasma. Ahora bien, si yo saco sangre pero no le pongo ningún anticoagulante, ¿qué es lo que va a ocurrir después de un tiempo? La sangre va a coagular. Entonces yo voy a ver nuevamente la parte sólida abajo y lo que está arriba se llama suero. ¿Cuál es la diferencia entre el plasma y el suero? La diferencia está que cuando se produce la coagulación, en realidad la coagulación o el coágulo que nosotros hablamos habitualmente es todas las células de la sangre rodeadas de como si fuera una red hacia alrededor. Eso es el coágulo. Esa red que está alrededor de las células sanguíneas está compuesta por proteínas. Es decir, que cuando la sangre coagula, hay proteínas que se transforman y forman esa red. Una de las proteínas más importantes que sufre esa transformación es el fibrinógeno. Entonces, cuando la sangre coagula, el fibrinógeno se transforma en otra sustancia. Esto es simplemente a título informativo. Esa sustancia se llama fibrina y forma toda una red que rodea a las células sanguíneas. Entonces, yo digo, plasma es la parte líquida de la sangre y cuando yo saco sangre y le haré un anticoagulante, también la parte líquida se llama plasma. En cambio, si yo saco sangre sin anticoagulante, la parte líquida se llama suero.